Me llamo Isabel Torres. Tengo 67 años. Cuando las palabras salieron de su boca, el sol de la mañana ya iluminaba los azulejos de la cocina, convirtiendo el frasco de azúcar en un destello de cristal. Mariana estaba frente a mí, con un termo de café en la mano, sus uñas perfectamente arregladas, su tono tan casual que casi parecía amable. «Tu casa es perfecta para mis papás», dijo. «Se mudan mañana». Por un instante, pensé que bromeaba. La cuchara de café se me resbaló de los dedos y tintineó contra la mesa. Gabriel, mi hijo. Estaba recargado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos, la mirada baja hacia el suelo. Su silencio lo decía todo. Mariana siguió, hablando con una sonrisa brillante, como si estuviera planeando un picnic familiar. Ya dieron aviso en su departamento. Esto será más fácil para todos. Tendrás compañía, y nosotros podemos encargarnos del mantenimiento y las cuentas. La palabra nosotros se me atoró como espina. Me serví otra media taza de café, controlando el temblor en mi muñeca. «Qué generoso», dije, manteniendo la voz firme, pero no sabía que había ofrecido la casa. Ella soltó una risita suave, de esas que buscan suavizar la incomodidad. «Ay, mamá, por favor. Tienes 3 recámaras y vives aquí solita. Es lo más lógico». Su seguridad me descolocó. Ya había decidido, en algún momento entre sus palabras y el latido de mi corazón, mi hogar se había convertido en un punto más en su lista. Gabriel levantó la mirada un instante. «Es temporal», murmuró, lanzando una rápida mirada hacia ella. «Hasta que se acomoden». Lo miré a los ojos. Él desvió la vista. El aire olía ligeramente a limpiador de cítricos y a las gardenias que florecían afuera de la ventana. Yo había cuidado esas plantas durante 30 años. Mi esposo solía decir que eran flores tercas, solo prosperaban con cariño suave, pero nunca olvidaban quién las plantó. Sonreí entonces, una sonrisa pequeña y medida. «Bueno», dije, «si vienen mañana, será mejor que prepare todo». La expresión de Mariana se iluminó de alivio, confundiendo mi calma con aceptación. Me dio un beso en la mejilla, ligero como perfume. «Eres una bendición, mamá». Cuando se fueron, la cocina quedó en silencio, salvo por el lento goteo de la cafetera. Me quedé en esa quietud un buen rato. Luego tomé una libreta junto al teléfono. Había nombres y números que no usaba en años, pero aún recordaba exactamente por dónde empezar. Esa noche, no encendí las luces del techo. La casa brillaba suavemente, con lo que quedaba del día finas rayas de oro se colaban por las persianas, formando charcos en el piso de madera que mi esposo había colocado con sus propias manos. El silencio era pesado, de esos que hacen que cada crujido suene como un susurro. Empecé en la sala, donde aún flotaba el aroma del abrillantador de limón. El sillón estaba algo hundido en el centro, como siempre, y la lámpara de latón a un lado seguía ligeramente inclinada hacia la izquierda. Pequeñas imperfecciones que solo alguien que ha vivido aquí décadas notaría. En la pared colgaban una docena de portarretratos Gabriel con su uniforme de la Marina, nuestra hija, Daniela, cargando a su primogénito, y junto a ellos, el más importante, Antonio, de pie en el astillero de Veracruz, con la mano alzada en un saludo relajado. El Golfo de México brillando detrás. Pasé al estudio de Antonio. No había cambiado desde el día en que se fue. Su pipa seguía en el cenicero, fría, pero con un leve aroma a tabaco de cereza. El escritorio tenía rasguños de años de cartas y planos. Deslicé los dedos por la madera y sentí el pulso constante de los recuerdos en el pasillo. La pared de fotos se extendía del suelo al techo. Cumpleaños, graduaciones, reencuentros. Cada marco guardaba risas, manos manchadas de pintura, calor de verano. Al final, un marco más pequeño mostraba la lámpara del porche que Antonio instaló nuestro primer invierno en Xalapa. «Para que siempre encuentres el camino a casa», dijo, probando el interruptor con una sonrisa. Me detuve junto a esa lámpara ahora.
viendo su suave halo derramarse por los escalones. Afuera, las gardenias estaban en flor otra vez. Su fragancia entraba por la puerta de malla, constante y familiar. Esto no era solo una casa con cuartos, era un mapa de nuestras vidas, dibujado con agujeros de clavos y huellas dactilares. Y por primera vez en años, sentí algo moverse bajo el dolor. La certeza de que nadie iba a reescribir ese mapa más que yo. Por la mañana, la casa olía ligeramente a café y al aire salado que llegaba desde el manglar de Alvarado. Saqué una pila de carpetas viejas del armario bajo las escaleras y las puse en la mesa de la cocina. La mayoría estaban etiquetadas con la letra de Antonio Seguros, servicios, impuestos, pero una, más delgada y reciente, llevaba mi propia caligrafía cuidadosa a Fideicomiso Torres. La abrí despacio, alisando los papeles amarillentos en los bordes. Mi abogado, Rafael Méndez, había insistido en crear el fideicomiso después de la cirugía de corazón de Antonio, hace 12 años. Me lo agradecerás algún día, dijo. No entendí entonces cuánto tenía razón. Hojeando las páginas, encontré la sección que él marcó con tinta azul. Derecho de habitación reservado. Isabel Torres conserva la ocupación total y los derechos de decisión durante toda su vida natural. Tracé las palabras con la yema del dedo. La tinta, ligeramente elevada bajo la luz, mientras respirara. Nadie, ni Gabriel, ni Mariana, ni sus padres podría quitarme esta casa sin mi consentimiento. Encontré la tarjeta de Rafael entre 2 páginas y sonreí al ver el nombre grabado en dorado. Rafael se había jubilado la primavera pasada, pero su hijo heredó el despacho. El número seguía siendo el mismo. Marqué, esperando casi escuchar la voz del padre, y me recibió el mismo tono calmado, un poco más joven pero igual de medido. Méndez y Asociados. Soy Isabel Torres, dije. Creo que mi expediente sigue activo. Quiero una copia nueva de mi escritura registrada. Por supuesto, señora Torres. La enviaremos por mensajería mañana por la mañana. Cuando colgué, la luz del sol se había movido sobre la mesa, cayendo directamente en la portada de la carpeta. La cerré y la guardé en un cajón. El sonido del pestillo fue suave pero definitivo, como el clic de una cerradura encajando perfectamente. Gabriel llegó esa tarde justo cuando el sol se deslizaba detrás de los árboles. Su última luz convirtiendo la ventana de la cocina en ámbar. Había puesto la mesa con sobras de carne asada y una canasta de pan de elote, por costumbre, no por invitación. Él se sentó frente a mí, con las mangas arremangadas, los ojos cansados de un modo que me recordaba cuando era niño, y dudaba entre decir la verdad o proteger a un amigo. Mariana no quiso sonar prepotente. Empezó, desmenuzando un pedazo de pan que no comió. Solo piensa que sería más fácil para todos si sus papás ayudaran. Ayudaran. Mantuve el tono firme. Viviendo aquí. Hizo una mueca. Luego forzó una risita. Tú sabes cómo es ella. Planea todo en voz alta. No es algo definitivo. Lo observé con atención. Había heredado la altura de su padre, pero no su firmeza. Sus manos jugaban con la servilleta, arrugándola hasta que la tela se dobló. Gabriel, dije suavemente, ¿ya les dijiste que estaba arreglado? No respondió. El único sonido era el tic-tac del reloj sobre la estufa. Miraba su plato como si pudiera explicar lo que las palabras no podían. Quise acercarme, recordarle que el silencio hiere tanto como las palabras, pero algo en su postura me detuvo. No era rebeldía, era rendición. Dejé que el silencio se alargara entre nosotros, pesado, algo que ninguno se atrevía a mover. Afuera, las chicharras comenzaron su coro vespertino, llenando los espacios donde debería haber vivido la honestidad. Cuando por fin se levantó para irse, murmuró, hablaré con ella. Asentí, sin confiar en mi voz. Algunas lecciones, pensé, están destinadas a resonar hasta que alguien esté listo para escuchar. La mañana siguiente, desperté antes del amanecer, con la casa aún envuelta en sombras.
El silencio ya no se sentía pesado, sino con propósito. Había cosas por hacer y por primera vez en días sabía exactamente por dónde empezar. Llamé a un cerrajero de un taller familiar en la calle Hidalgo de Xalapa. El hombre llegó justo después de las 8, cortés y eficiente, con su camioneta zumbando suavemente en la entrada. No hizo preguntas. Solo asintió cuando le dije que quería cambiar todas las cerraduras exteriores. ¿La misma llave para todas las puertas?, preguntó. No, dije, cada una diferente. Sonrió levemente, entendiendo más de lo que dije. Cuando se fue, preparé un té y me senté en mi escritorio, actualizando mi póliza de seguro de propietario en línea. Agregué una cláusula para restringir el acceso de invitados y pedí confirmación por correo. Fue extrañamente satisfactorio hacer clic en enviar, como si cada tarea cosiera otra capa de seguridad. Por la tarde, instalé una pequeña cámara en el porche, nada sofisticado, solo lo suficiente para ver quién entraba y salía. El manual estaba escrito para alguien más joven, pero me las arreglé bien. Antonio me había enseñado a seguir pasos con calma, incluso cuando los cables parecían imposibles. En la mesa del comedor, armé lo que comencé a llamar mi paquete de bienvenida para huéspedes. Dentro una copia del fideicomiso, un contrato simple que delimitaba las reglas para visitantes y una nota impresa que decía: la ocupación de la residencia principal requiere el consentimiento por escrito del propietario. Antes del atardecer, llamé al joven señor Méndez. Quiero la escritura notariada lo antes posible, dije. Prometió enviarla por mensajería a la mañana siguiente. Cuando colgué, la primera farola afuera se encendió. Me quedé un momento en la puerta, con el sobre en la mesa listo, mi corazón firme. Era asombroso cómo la paz podía crecer de la preparación. El sábado por la mañana, el aire se sentía más denso, húmedo incluso para Xalapa. Ya había puesto la tetera en la estufa y abierto las cortinas del frente cuando escuché el rugido bajo de un motor doblando en la calle. El camión de mudanza se detuvo en la banqueta con un largo suspiro de frenos. Mariana bajó de su auto primero, con shorts blancos impecables, lentes de sol sobre la cabeza, la confianza emanando como perfume. Sus padres la seguían, una pareja educada de desconocidos con vasos de café en las manos, luciendo ligeramente inseguros. «Buenos días», mamá llamó, como si fuera una visita cualquiera. «Empezaremos con los muebles de mis papás en tu recámara. Así se acomodan más rápido». Sonreí, cálida y firme. «Qué considerado», dije. «Primero tomemos un té. Los de la mudanza pueden esperar un momento». Parpadeó, desconcertada. Detrás de ella, uno de los trabajadores tosió en su puño, inseguro de si avanzar. La madre de Mariana, una mujer pequeña con cabello plateado y ojos amables, me miró con disculpa. Su esposo, alto y rígido, miraba el camión como si quisiera que se descargara solo. Adentro, llevé la charola al comedor, la misma mesa donde celebramos cumpleaños y graduaciones. Puse tazas, platitos y un plato de galletas de mantequilla que había horneado la noche anterior. La casa olía a limón y azúcar. «Por favor, siéntense», dije. Mariana dudó. Luego tomó asiento frente a mí. Sus padres la imitaron. El silencio entre nosotros fue suave, cortés, pero con algo afilado debajo. Serví el té con cuidado, una taza a la vez, el ritmo constante llenando la sala. «Te tomaste muchas molestias», dijo finalmente, intentando sonar divertida. «Para nada», respondí. «Me gusta hacer que la gente se sienta bienvenida». Su padre se movió incómodo. «Es muy amable de su parte, señora Torres. No estábamos seguros». Mariana lo interrumpió. «Papá, está bien. Mamá ya dijo que todo está arreglado». La palabra arreglado flotó en el aire como polvo en la luz, visible, frágil, esperando caer. Doblé las manos alrededor de mi taza, la porcelana tibia contra mis palmas. «Bueno», dije suavemente, «ya que estamos todos aquí,
Creo que es el momento perfecto para repasar algunos detallitos antes de mover cualquier cosa. Su sonrisa se tambaleó. Solo por un segundo. Afuera, los de la mudanza esperaban en el calor, recargados contra el camión, intuyendo que el verdadero trabajo aún no comenzaba. El aire en el comedor se había detenido. El ventilador de techo giraba perezoso, sin mover nada. Mariana hablaba de nuevo. Su tono brillante pero forzado. «Será una transición más suave si empezamos hoy», dijo. «Mis papás pueden traer sus cosas antes de que te canses del alboroto». Tomé un sorbo lento de té y dejé mi taza con cuidado. Antes de mover nada, dije, «Creo que es mejor repasar las condiciones de su estancia». Las cejas de su madre se fruncieron. «¿Condiciones sí?», dije, levantándome. Caminé hacia el aparador donde descansaba un sobre color crema, sellado y esperando. Lo puse en la mesa entre las tazas. «Este es el paquete de bienvenida que preparé para su comodidad. Todo está explicado claramente dentro». Mariana lo miró. Luego a mí, su sonrisa endureciéndose. «¿De verdad no tenías que tomarte tantas molestias, mamá?» «Solo estarán aquí un ratito». «Estoy de acuerdo». Dije, 48 horas, para ser exacta. Soltó una risa, pero el sonido era frágil. «¿Bromeas?», negué con la cabeza. «No. El acuerdo permite el uso del departamento del garaje únicamente, 2 noches máximo, sin acceso a la residencia principal». Me volví hacia sus padres, que ahora lucían inquietos. Encontrarán una copia de mi escritura de derecho de habitación, junto con una notificación notariada de no intrusión firmada, pero aún no entregada. Confío en que no será necesario. El padre de Mariana tomó el sobre y lo abrió con cuidado. El papel crujió. Leyó rápido, luego más despacio, sus ojos saltando por el texto. Su esposa se inclinó a su lado, su rostro palideciendo al entender el significado. «Mariana», susurró, «¿no dijiste que ella tenía derechos de propiedad?» «No los tiene», espetó Mariana, alzando la voz. «Esta casa es de la familia de Gabriel. Lo que significa, interrumpí suavemente, que me pertenece mientras respire. El contrato de renta de tus padres, sin embargo, es asunto suyo». Afuerita, el sonido de los de la mudanza moviendo cajas se desvaneció. Luego se detuvo por completo. Por la puerta abierta, uno de ellos miró adentro inseguro, curioso, y luego al camión, como decidiendo si seguir descargando. Mariana se levantó de golpe, la silla raspando contra el piso. «¿Lo planeaste todo?», siseó. Doblé las manos sobre la mesa. Me preparé. «Sí, hay una diferencia». Su padre carraspeó, su voz baja y tensa. «Agradecemos su hospitalidad, señora Torres. Creo que hubo un malentendido». «No lo hubo», dije gentilmente. «Dijiste que se mudaban mañana. Mariana, solo no dijiste a dónde». El silencio que siguió fue tan completo que incluso el reloj pareció pausar su tic-tac. La madre de Mariana se levantó, asintiendo débilmente hacia mí. «Hablaremos después, querida», murmuró a su hija. Su esposo la guió hacia la puerta, el sobre apretado en su mano. Afuera, los de la mudanza comenzaron a recargar los muebles. Sus movimientos lentos pero seguros. Observé por la ventana mientras Mariana lo seguía. Sus palabras cortantes e incoherentes contra el calor de la tarde. Cuando el camión finalmente se alejó, la calle volvió a su calma habitual. Me quedé en la entrada, la lámpara del porche parpadeando suavemente sobre mí, y sentí el extraño y silencioso peso de la victoria no ruidosa, no triunfal, sino firme y definitiva, como el cierre de una puerta que se quedaría cerrada para siempre. Gabriel llegó justo después del atardecer, los faros de su auto barriendo el césped antes de apagarse en la quietud. Había dejado la lámpara del porche encendida, como siempre hacía cuando él era joven y llegaba tarde. Algunas costumbres nunca olvidan su propósito. Se quedó en la entrada, con las manos en los bolsillos, los ojos inciertos. Se fue a casa de sus papás, dijo. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Mamá, no sabía que llegaría tan lejos.
Me dijo que tú estabas de acuerdo. Me hice a un lado y le hice señas para que entrara. La cocina aún olía ligeramente a té y galletas, aunque la charola seguía intacta en la barra. Gabriel se recargó en la mesa, los hombros caídos. Quedó en ridículo, continuó. Están furiosos. Pero ella se pasó de la raya. Y yo, sus palabras se desvanecieron. Le serví un vaso de agua y lo puse frente a él. A veces dije, una raya es lo único que nos muestra dónde estamos parados. Asintió, sus ojos brillando. Debí detenerla. Sí debiste, dije suavemente, pero ya está hecho. Lo que importa ahora es que aprendes de esto. Extendió la mano sobre la mesa, su palma áspera cerrándose sobre la mía. No quiero que esto se meta entre nosotros, no lo hará, dije. Los límites no destruyen el amor, Gabriel. Protegen lo que el amor construye. Nos quedamos ahí un rato. El silencio ya no pesado, sino limpio, como el aire después de una tormenta. Afuera los grillos comenzaron su canto nocturno, y la casa se sentía firme sin tambalearse, exactamente como debía ser. Pasaron las semanas en calma. Esa paz que no se anuncia, solo se instala. Una tarde de viernes, puse la mesa para 3 en lugar de 6. Los platos no combinaban, como siempre, y un florero con gardenias estaba en el centro, su aroma suave y familiar. Carmen y Alicia, 2 mujeres de la iglesia. Llegaron con pan calentito, historias que no necesitaban arreglo, cosas pequeñas sobre vecinos. Ensayos del coro, un gato callejero que adoptó la esposa del pastor. Sus risas llenaron la cocina de una manera honesta, sin esfuerzo. Comimos despacio, hablando entre sorbos de té. La conversación tejiendo recuerdos antiguos y comienzos nuevos. Me di cuenta de que no había escuchado mi propia risa en semanas. Ahora salía fácil, queda pero firme, como agua regresando a su cauce. Después de que se fueron, lavé los platos uno por uno, escuchando el zumbido del refrigerador y los grillos afuera. La casa ya no se sentía vacía, se sentía del tamaño justo, cálida, contenida, latiendo aún con su propio ritmo constante. Cuando apagué la luz de la cocina, el resplandor del porche se derramó suavemente por el piso, como recordándome que incluso las mesas más pequeñas pueden sostener mucho amor. El otoño llegó temprano ese año. El aire sobre el manglar de Alvarado volviéndose fresco y limpio. Acababa de podar las gardenias cuando escuché una puerta de auto cerrarse afuera, por la ventana. Vi a Mariana junto a la reja, las manos entrelazadas, los ojos bajos. Lucía más pequeña de lo que recordaba, como si algo en ella finalmente hubiera cedido. «Hola, mamá», dijo cuando abrí la puerta. Su voz temblaba en los bordes. «No me quedaré mucho». Me hice a un lado, dejándola pasar. Miró la sala como si fuera terreno desconocido. Su reflejo se captó brevemente en el cristal de un portarretratos Gabriel de niño, sosteniendo un papalote contra un cielo brillante de Xalapa. «Se mudaron», dijo en voz baja, «mis papás, a un condominio cerca de la costa. Es mejor para ellos», asentí. «Me alegra». Por un momento, ninguna habló. El reloj sobre la chimenea marcaba un silencio que no era cruel, solo honesto. Finalmente, levantó la vista. «Vine a decir que lo siento, por todo. Pensé que estaba ayudando, pero ahora veo lo que casi destruí». Sus palabras no llevaban defensa, solo cansancio. Tomé su mano y la sostuve con suavidad. «A veces», dije, «el amor se enreda con el control. Desenredarlo duele, pero sigue siendo amor debajo». Sus ojos se llenaron y asintió, apretando mis dedos antes de soltarlos. La acompañé al porche, las tablas crujiendo bajo nuestros pasos. El cielo se tornaba violeta, el tipo de atardecer de Xalapa que parece el perdón hecho visible. «Gracias», susurró antes de subir a su auto. Cuando el sonido de su motor se desvaneció, me volví hacia la lámpara del porche, la misma que Antonio instaló hace tantos años, y accioné el interruptor. La luz cálida se derramó por los escalones.
suave y constante. Esta casa no cierra la puerta a nadie, murmuré en la quietud. Solo sabe quién pertenece. La noche se asentó a mi alrededor, calma y completa, y el resplandor del porche se extendió en la oscuridad como una pequeña promesa inquebrantable. Me llamo Leonor Vargas. Tengo 68 años. Estaba doblando ropa de verano en una maleta azul desgastada, tarareando una canción vieja que sonaba en la radio, cuando el teléfono sonó. Mañana viajaría a Puerto Vallarta. Mi primera verdadera escapada desde que mi esposo, Gabriel, falleció. Había dejado el departamento impecable, las plantas regadas, todo en orden. Por primera vez, no había nada de qué preocuparse. La llamada fue de Alejandra, mi nuera. Su voz temblaba desde el momento en que contesté. Mamá, confía en mí. Esta noche, coloca una cámara oculta en la sala y vete. No hagas preguntas, solo vete. Por un instante, pensé que bromeaba. Alejandra era cuidadosa, educada, no de las que exageran, pero su respiración era entrecortada, de esas que nacen del miedo, no de los nervios. ¿De qué hablas?, pregunté. No puedo explicarlo ahora, dijo. Solo hazlo. Confía en mí y no le digas nada a Rafael. El nombre de mi hijo se me atoró en la garganta. Intenté reír, hacer que sonara absurdo, pero mi voz se quebró. Alejandra susurró. Por favor, mañana lo entenderás. Y la línea se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mientras el zumbido suave del refrigerador llenaba la habitación. A través de la ventana, la luz del atardecer en Veracruz pintaba el puerto de naranja. Todo parecía irreal, como si hubiera entrado de repente en la vida de alguien más. Encontré la camarita que una vez usé para vigilar al gato de un vecino. Revisé la batería y la escondí detrás de la librera, apuntando a la sala. Luego tomé mi bolso. Cerré la puerta con llave y guardé las llaves en el bolsillo de mi chamarra para cuando llegué al coche. Mis manos temblaban. No sabía de qué estaba huyendo, solo que Alejandra sonaba aterrada. El aire nocturno de Veracruz pesaba más de lo usual mientras cruzaba el puente hacia el vecindario de mi hermana Rosa. La marea estaba baja. Los manglares brillaban plateados bajo la luna, y cada farola que pasaba titilaba como un pulso que no podía calmar. Me repetía que estaba siendo ridícula. Una mujer mayor persiguiendo fantasmas de su propia imaginación. Pero la voz de Alejandra seguía resonando en mi cabeza, aguda y temblorosa. Antes de irme, había colocado la cámara detrás del estante central, ligeramente inclinada hacia la entrada. Su lucecita azul parpadeó una vez antes de que la cubriera con el lomo de un libro. Cuando apagué las lámparas y cerré la puerta, el sonido del cerrojo al encajar sonó definitivo, demasiado definitivo. La casa de Rosa estaba en una calle sin salida, sombreada por jacarandas. Abrió la puerta antes de que tocara, con la bata floja y la cara entre dormida y curiosa. Leonor, dijiste que volarías mañana. Necesitaba salir esta noche, dije. Fue todo lo que pude articular. No insistió. Así son las hermanas, hablamos después, cuando el mundo deja de girar. Preparó un té de manzanilla, de esos que huelen a veranos antiguos, y nos sentamos en la mesa de la cocina en silencio. El reloj tic-tac, el refrigerador zumbaba, y yo sentía el latido de mi propio corazón, constante pero inseguro. Más tarde, acostada en la habitación de huéspedes, miraba las sombras del ventilador girar en el techo. Tomé mi celular varias veces, tentada a abrir la aplicación de la cámara, pero siempre me detenía. Tenía miedo de no ver nada, y más miedo de ver algo. En la oscuridad, la cámara que dejé atrás parpadeó otra vez, grabando un hogar que de pronto no estaba segura de que fuera mío. El amanecer llegó pálido y silencioso, de esos mañanas veracruzanas que huelen a sal y madera húmeda. No había dormido. Rosa aún roncaba suavemente en la habitación de al lado cuando me levanté y tomé mi celular. Mis manos estaban rígidas, como antes de una tormenta. La aplicación de la cámara esperaba en mi pantalla. La miré un buen rato. Luego la abrí. La imagen cobró vida, mostrando mi sala en una luz granulada,
El reloj de pared marcaba poco después de la medianoche. Todo estaba como lo dejé los cojines del sofá, la lámpara, la manta doblada. Por un momento, suspiré, casi avergonzada de haber dejado que el miedo me sacara de mi propia casa. Entonces, la puerta principal se abrió. Rafael entró primero. Mi hijo llevaba la chamarra que le regalé la Navidad pasada. Detrás de él venía nuestro primo Leonel y un hombre con una caja de herramientas. El desconocido fue directo a la puerta del estudio, trabajando en la cerradura mientras Rafael y Leonel recorrían la sala, abriendo cajones, revisando estantes. Sus voces eran bajas, pero claras. «Estará fuera una semana», dijo Rafael. «Tiempo de sobra para ponerlo en venta». Leonel soltó una risa. «Seguro que firmará los papeles cuando regrese, no tendrá que hacerlo. Ya tengo los formularios listos». No podía respirar. El tono de mi hijo era casual, casi alegre, como si estuvieran moviendo muebles, no desmantelando mi vida. El cerrajero preguntó algo que no escuché, y Rafael respondió: «Solo necesitamos acceso a la caja fuerte. Ahí guarda la escritura y los datos de las cuentas. Una vez que paguemos los préstamos, todo estará bien». «Paguemos los préstamos», dijo con ligereza, como si borrar años de confianza fuera un trámite cualquiera. Las palabras cayeron como piedras. Me llevé una mano a la boca, viendo cómo revisaba cajones que alguna vez guardaron tarjetas de cumpleaños y fotos familiares. Cada movimiento era calculado, eficiente, ni rastro de culpa. Cuando terminaron, los tres salieron tan fácilmente como entraron, y la puerta se cerró tras ellos como el punto final de una frase. Me quedé helada en la habitación de Rosa, con el celular temblando en mi regazo. Afuera, el sol subía sobre los manglares, tiñendo el agua de dorado. Dentro de mí, algo se rompió en silencio, limpiamente, como cristal cediendo a la presión. El niño que crié seguía vivo en algún lugar de ese rostro, pero ya no podía verlo. A media mañana, las calles de Veracruz ya brillaban de calor. Estaba sentada en un pequeño café cerca de la Avenida Independencia, con las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado hace rato. Llamé a Alejandra después de ver las imágenes, con la voz apenas firme para formar palabras. Ella aceptó reunirse de inmediato, pero me pidió no contarle a nadie, ni siquiera a Rosa. Cuando llegó, no parecía la joven serena que alguna vez recibí en la familia. Su cabello estaba recogido deprisa, sus ojos sombreados, la blusa arrugada como si se hubiera vestido a oscuras. Se sentó frente a mí, mirando hacia la ventana antes de hablar. También lo vi, dijo en voz baja. «No sabía si me creerías si no lo veías por ti misma». Mi garganta se cerró. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Unas semanas», admitió. «Estaba ayudando a Rafael a ordenar unos archivos del negocio cuando encontré copias de tu firma en documentos de poder notarial. Se veían mal, demasiado perfectas, como trazadas. Cuando pregunté, él lo minimizó, pero la semana pasada lo escuché hablar con Leonel sobre vender el departamento después de mudarte a un lugar cómodo. Su voz se quebró. Por eso te llamé. No podía quedarme callada». La miré, dividida entre gratitud e incredulidad. El aire entre nosotras era frágil, como si una palabra equivocada pudiera romperlo. «Es tu esposo, Alejandra». «Lo sé», susurró, «pero lo que hace no es amor, es desesperación». Frotó sus manos, temblando ligeramente. «Está hundido en deudas por un proyecto que fracasó. Leonel lo presiona para arreglarlo rápido, aunque sea tomando lo que no les pertenece». Intenté detenerlo. No me escuchó. Afuera, un tranvía pasó traqueteando, su campana resonando en la calle. Alejandra alzó la vista, con los ojos brillando. «Lo siento, Leonor. No me casé con él para esto. Pensé que era mejor persona». Le creí. Tal vez porque su vergüenza era demasiado cruda para ser fingida. O tal vez porque necesitaba creer que alguien aún se preocupaba lo suficiente como para decirme la verdad. Por primera vez desde ese amanecer terrible, no me sentí completamente sola. Esa tarde,
Alejandra me llevó a una oficina legal escondida detrás de una hilera de encinos en la calle Madero. El letrero decía García y Torres, Derecho para adultos mayores y patrimonio. Un lugar por el que había pasado 1000 veces sin imaginar que lo necesitaría. El recibidor olía ligeramente a limón y libros viejos. El licenciado García era un hombre de unos 60 años, cabello gris, voz tranquila, de esos que miden sus palabras como si cada una tuviera peso. Escuchó sin interrumpir mientras le explicaba lo que vi, lo que Alejandra había descubierto y lo que mi hijo planeaba. Sus ojos se suavizaron, pero nunca cayeron en lástima. Cuando terminé, juntó las manos. Señora Vargas, dijo con suavidad, lo que describe podría ser explotación financiera. Actuaremos rápido. El primer paso es presentar una orden judicial sobre la escritura del inmueble para que nadie pueda modificar la propiedad mientras se revisa. Asentí, tratando de mantener la compostura. Me guió por los formularios, cada página llena de términos legales que se desdibujaban ante mis ojos. Mi firma aparecía una y otra vez en la orden judicial. La autorización para congelar el acceso conjunto al banco y la revocación del poder notarial que Rafael había intentado renovar a escondidas. Cada vez que mi pluma tocaba el papel, sentía que cortaba un hilo que alguna vez unió mi vida a la suya. Cuando terminamos, el licenciado García ordenó los documentos en una carpeta. Esto servirá por ahora, dijo. Notificaremos al registro público y a su banco por la mañana. Guarde cualquier mensaje, cualquier documento que él envíe. No está indefensa, señora Vargas. Está protegiendo lo que es suyo. Quise creerle, pero la palabra proteger dolía. Significaba aceptar el peligro, admitir que mi propio hijo se había convertido en una amenaza. Alejandra esperaba en la puerta, silenciosa pero firme. Cuando me levanté, me temblaron las rodillas. El licenciado me dio su tarjeta y dijo, nos encargaremos con discreción, sin confrontaciones hasta que usted esté lista. Afuera, la luz tardía caía sobre los adoquines, tiñendo la ciudad de dorado. Aferré la carpeta contra mi pecho mientras caminábamos al coche. Pesaba más de lo que debería, más que cualquier prueba o papel. Siempre creí que la familia era el lugar más seguro donde alguien podía estar. Esa tarde, aprendí cuánto duele construir un muro entre el amor y la seguridad, y cuán necesario puede ser a veces. 2 noches después de la reunión con el licenciado García, el sueño seguía sin llegar. Me quedé en casa de Rosa, con la carpeta de documentos en la mesita de noche, como un segundo corazón latiendo en silencio, recordándome lo que ya había cambiado. Cuando el reloj dio la medianoche, abrí la aplicación de la cámara. La pantalla brilló en la oscuridad. Al principio, la sala parecía inmóvil, la lámpara junto al sofá, las fotos enmarcadas en la repisa, el reflejo tenue de un farol en la ventana. Entonces, la puerta principal se abrió. Rafael entró, esta vez con Leonel otra vez. Se movían distinto ahora, menos cautelosos, casi cómodos. Leonel traía una tablilla. Rafael usaba la linterna de su celular, barriendo el haz por estantes y gabinetes. Hay más aquí de lo que pensé, dijo Leonel, riendo. Podrías saldar la mitad de tu deuda solo con sus antigüedades. Rafael no respondió de inmediato. Tocó el jarrón de porcelana en la repisa, el que Gabriel y yo compramos en Oaxaca por nuestro 10º aniversario. Solo pon todo en la lista, masculló. Lo venderemos rápido. Antes de que empiecen a hacer preguntas, mi garganta se cerró. Quise apartar la mirada, pero no pude. La cámara captaba cada gesto descuidado, las manos de Rafael hurgando en cajones, Leonel fotografiando joyas, los dos hablando como socios dividiendo ganancias. En un momento, Rafael se detuvo frente a mi librera favorita. Su rostro parecía más viejo, desgastado. Por un instante, casi vi al niño que dejaba notitas de cariño en el refrigerador. Luego se dio la vuelta, y ese niño desapareció. Presioné grabar en mi celular, guardando el video con la fecha y hora marcadas en la esquina. El licenciado García me había mostrado cómo archivarlo, cómo guardar copias por si algo le pasaba al dispositivo.
Era mecánico, pero necesario. Cuando el video terminó, la sala en la pantalla volvió a quedar inmóvil. Me quedé en silencio, con el celular cálido en las manos, el aire a mi alrededor de pronto más delgado. Por la mañana, manejé a la oficina de García. Él vio los videos con atención, la mandíbula tensa. «Esto es suficiente», dijo. «Procederemos mañana». Suficiente. Una palabra tan pequeña para algo que había roto todo lo que creía sobre el amor, la familia y el hogar. A la mañana siguiente, la lluvia había pasado y la ciudad parecía lavada. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí. El licenciado García llamó temprano, con su tono firme de siempre. «Señora Vargas, todo está presentado y verificado. Si está lista, podemos ir hoy». Le dije que sí. Estar lista, aprendí. No significaba estar en paz, solo que no había otra opción. Nos encontramos afuera de mi edificio al mediodía. El aire olía ligeramente a sal y pavimento, y el árbol de magnolia junto a la entrada goteaba por la tormenta de la noche. El licenciado García estaba a mi lado con un maletín pequeño. Junto a él, el señor López, el administrador del edificio, amable pero nervioso. Sostenía una tablilla como si fuera un escudo. Alejandra llegó al final. Apenas había dormido, se notaba en sus ojos. No dijo mucho, solo asintió una vez. Fue suficiente. Subimos juntos. El pasillo se sentía más estrecho de lo que recordaba. La alfombra familiar de pronto extraña bajo mis pies. Cuando abrí la puerta, las voces de Rafael, bajas y tensas, y de Leonel, más agudas, flotaban desde dentro. Ni siquiera lo notará. Solo fírmalo cuando yo. Rafael se detuvo a media frase al verme. Por un largo segundo, nadie habló. Leonel retrocedió hacia el sofá, murmurando algo sobre volver después. La mirada de Rafael oscilaba entre nosotros, pánico e incredulidad luchando en su rostro. Mamá dijo al fin, intentando sonreír: «No debías estar de vuelta aún». No respondí en voz baja. «No debía». El licenciado García dio un paso adelante y puso su maletín en la mesa, abriéndolo con un clic suave. «Señor Vargas, represento a su madre. Esta propiedad está bajo protección legal. Se abstendrán de mover o alterar cualquier contenido». Rafael parpadeó, la confusión dando paso a la irritación. «Esto es una locura. Es mi madre». Levanté mi celular. El video se reprodujo, la voz de Rafael llenando la sala. «Lo venderemos rápido, antes de que empiece a hacer preguntas». Su rostro palideció. «Mamá, no es lo que piensas. He visto lo que es», dije. Mi voz no tembló. «Entraste a mi casa, revisaste mis cosas, intentaste tomar lo que tu padre y yo construimos». El silencio que siguió pesaba más que un grito. Ni siquiera Leonel podía mirarme a los ojos. Alejandra estaba cerca de la puerta, con las manos apretadas, las lágrimas reflejando la luz. El licenciado García reunió los documentos y se los entregó a Rafael. Se le notifica la protección de la propiedad y la revocación del poder notarial. Deberán desalojar de inmediato. El administrador cambiará las cerraduras. La boca de Rafael se abrió, pero no salió ninguna palabra. Solo miró, algo rompiéndose en silencio tras su enojo. Cuando el señor López me dio las nuevas llaves, estaban frías en mi palma. Me giré hacia la puerta, con Alejandra cerca. Al salir al pasillo, escuché el primer sollozo salir del pecho de mi hijo, bajo, incrédulo y demasiado tardío. No volteé. Algunos adioses ocurren sin una sola palabra. Las semanas siguientes pasaron como agua lenta constantes, silenciosas, imparables. La noticia corrió por el edificio más rápido de lo que esperaba. Los vecinos que antes saludaban desde sus balcones, ahora bajaban la mirada al cruzarme, sin saber qué decir. Algunos ofrecían condolencias discretas, pero la mayoría evitaba el tema. Veracruz amaba sus chismes casi tanto como su cortesía, y yo les había dado ambos. El licenciado García manejó la mayor parte del trabajo legal. Rafael estaba bajo revisión por intento de fraude patrimonial.
Leonel dejó de contestar sus llamadas y eventualmente se fue de la ciudad. Supe por García que Rafael había confesado un error de juicio, pero afirmó que nunca quiso hacerme daño, solo ayudar con una reestructuración financiera. La frase era tan fría que casi borraba lo sucedido. Alejandra vino una tarde a devolver un juego de llaves que le di hace años. Se veía más delgada, pálida. Sus manos temblaban al dejarlas en la mesa. «Me voy», dijo en voz baja. «No puedo quedarme con él después de esto». Pensé que sentiría culpa, pero solo estoy cansada. Quise consolarla, pero no había palabras fáciles. En cambio, preparé té. Nos sentamos en silencio hasta que finalmente dijo: «Lo siento. Leonor, nunca quise que terminara así». «Lo sé», dije. «Ninguna lo quiso». Cuando se fue, el departamento se sintió inmensamente quieto. Las habitaciones estaban limpias otra vez, pero la vacío persistía como humedad, algo con lo que aprendes a respirar. Pasaba los días ocupándome de cosas pequeñas, reordenando la librera, podando el ficus, viendo la luz moverse por el piso, por las noches. A veces me sorprendía escuchando por si oía la voz de Rafael en el pasillo, sabiendo que nunca llegaría. Rosa venía seguido, trayendo cazuelas y un optimismo decidido. «Hiciste lo correcto», decía siempre, como si repetir pudiera pedir hacerlo más fácil. Pero lo correcto y lo fácil rara vez van de la mano. A veces despertaba a medianoche y me paraba junto a la ventana, mirando el puerto. Las luces de la ciudad brillaban en el agua, y por un momento todo parecía suspendido entre lo que se perdió y lo que aún no comenzaba. La seguridad había vuelto, sí, pero la paz aún se mantenía a distancia, esperando a que aprendiera a vivir con el silencio. 3 semanas después, por fin abordé el avión que casi olvidé. El boleto a Puerto Vallarta estaba en mi tocador, bajo un pisapapeles, como si supiera que lo necesitaría tarde o temprano. Ya no estaba huyendo. Solo cumplía la promesa que me hice de ver el mar desde otra orilla. El viaje fue tranquilo. Caminaba por las playas rocosas por las mañanas, con el viento fresco en el rostro y el sonido de las gaviotas constante y lejano. Cada día, el dolor en mi pecho se aflojaba un poco, reemplazado por algo más pequeño, más firme aceptación tal vez, o el comienzo del perdón. Aunque no estaba segura para quién, pasaba horas leyendo, visitando librerías pequeñas y sentándome en cafés donde nadie sabía mi nombre. Cuando me preguntaban si viajaba sola, asentía sin vergüenza. Había una libertad en la soledad que nunca antes conocí. Una tarde, sentada frente al malecón, llené un cheque para el Fondo de Apoyo a Adultos Mayores de Veracruz, un programa que el licenciado García me mencionó. Escribí la cantidad lentamente: 20,000 pesos, los números redondeándose con certeza. No era caridad. Era una forma de transformar algo doloroso en algo que pudiera proteger a alguien más. Cuando regresé a Veracruz, la ciudad se sentía más suave, el aire más gentil. El departamento me recibió con sus crujidos familiares y un leve olor a limón. Alejandra había dejado una nota en el buzón. «Gracias por hacer que la verdad importara más que la sangre. Cuídate». La doblé con cuidado y la guardé en un cajón. Esa noche salí al balcón. El sol apenas se había escondido tras el puerto, y el cielo brillaba en tonos rosas y dorados. Encendí la luz del balcón, el mismo foco que guió a mi familia a casa durante décadas, y me quedé ahí un largo momento, viendo su resplandor extenderse por la calle. «Esta luz ya no es para esperar», susurré, «es para la paz».